nuestra dinámica de Ali Warmiskis. Por el momento me complace presentarles a una persona que personalmente admiro muchísimo y que ha sido inspiración para más de una de nosotras y de muchos de acá y del mundo en general en el mundo de las micorrizas. Jessica Duchisela es doctora en Ecología y Evolución. Jessica ha realizado sus estudios doctorales en la Universidad de Indiana, Bloomington, en Estados Unidos. Profesora universitaria y líder en investigación sobre la ecología y la evolución de las micorrizas arbusculares en Ecuador. Actualmente dirige el Laboratorio de Botánica en la Escuela Superior Politécnica del Ejército, ESPE, y coordina eventos científicos internacionales en el área de la micología y simbiosis vegetal, como Spoon Explorer, embajadora ISNE. Su trabajo se enfoca en entender las interacciones planta-hongo y su impacto en los servicios ecosistémicos, promoviendo la integración del conocimiento científico en estrategias de conservación y agricultura sostenible. Recibamos con un fuerte abrazo a Jessica en su ponencia del día de hoy. Micorrizas, puentes invisibles en la colonización vegetal y sus servicios ecosistémicos aún por descubrir. Buenas tardes, muchas gracias por esa tan cálida bienvenida. Estoy muy contenta de estar con ustedes, de poder eh, llegar a ustedes con un poco de lo que hemos realizado alrededor de micorriza arbuscular. Estoy compartiendo en este momento la presentación de Google Drive. ¿Me confirman, por favor, si se observa como presentación o se abrió en otra pestaña? Sí se puede observar. Sí se Sí, observa bien. muy bien. Muy bien, el objetivo de esta charla es pues dar una introducción a lo que son las micorrizas, su rol fundamental en ser estos puentes invisibles en la colonización vegetal y tienen un rol importante en liderar servicios ecosistémicos. Sin embargo, tenemos muchas incógnitas y mucho por descubrir. Mi objetivo es dejar más preguntas que respuestas y bueno, iniciemos primero con ¿qué son micorrizas? El término micorrizas viene del griego mikes, que significa hongo, y risa, raíz, y es el término que se utiliza para mencionar la simbiosis entre los hongos del suelo y las raíces de más del 80 de las plantas vasculares. Esta relación se establece ya que el hongo requiere el carbono que la planta le provee y a su vez la planta se beneficia al tomar nutrientes, agua, desde el suelo, aprovechando la red del micelio que establece el hongo. Y pues quería presentarles los 10 cosas más importantes o los 10 hechos de que todo el mundo debería saber antes de tener los 15 años sobre micorrizas. Y pues esta es una propuesta de SPUN, la Sociedad de Protección de las Redes Subterráneas. La primera es, eh, disculpen, no sé si me parece que se cerró, perdón, o si estamos observando. Sí Sí se se ve. ve. Yo perdí la pantalla. Un segundito. Ahí estamos. Ya, ahí estamos, se cerró ya, gracias. Bien, en la primera es, micorriza es una vasta red y una simbiosis global. Funciona como uno de los sistemas circulatorios de la Tierra y estas redes facilitan el intercambio de nutrientes, el movimiento de agua y la captación de carbono en el ecosistema. Una sola cucharadita de suelo sano puede contener hasta 100 metros de hifas micorrízicas. Y pues estas hifas de este micelio está interactuando también con microorganismos del suelo. Y aquí les presento unas fotografías de microscopía electrónica de barrido que obtuvimos en la cual colocamos a las esporas de micorriza en interacción con tres de los microorganismos más utilizados en sistemas agrícolas.
Trichoderma hertzianum, Gliocadum viridis y Bacillus subtilides. Las pusimos en condiciones in vitro interactuar con Acaulospora colombiana y observamos estas fotografías. En la primera tenemos Acaulospora colombiana sin presencia de ningún microorganismo y en la figura 2 observamos ya la presencia de las hifas y las conidias de tricoderma sobre la pared de espora de Acaulospora. Y de igual forma observamos aquí Bacillus subtilitis, los productos del mucílago de Bacillus sobre la pared de la espora de micorriza y Gliocadum viridis, que también después de 30 días de inoculación in vitro se observa pues una vasta colonización de la espora, lo que nos hace ver o hipotetizar que la espora de micorriza quizás también es fuente de nutrientes para otros microorganismos, en particular la pared de la espora y el micelio. Aquí tenemos una micrografía del micelio y pues observamos que todas estas conexiones que se establecen en el suelo, no solamente entre plantas, sino también con los microorganismos, y los microinvertebrados y otras formas de vida, en conjunto apoyan a sostener la biodiversidad de los ecosistemas. El segundo hecho es que la micorriza tiene un papel relevante en la evolución de la vida vegetal. Se han encontrado evidencias fósiles que establecen que los hongos micorrízicos desempeñan un papel crucial en la transición de plantas de ambientes acuáticos a terrestres que ocurrió hace más de 400 años, actuando como sistemas radiculares primitivos, y esto es lo que hizo posible la vida terrestre como los ecosistemas de los que hoy dependemos del día de hoy. Y es así pues que ahora observamos estos tipos de micorriza. La micorriza arbuscular que coloniza el 70% de plantas vasculares y se caracteriza porque dentro de la raíz forma estas estructuras denominados arbúsculos, que son justamente los sitios de intercambio de nutrientes con la raíz. La micorriza orquidioide, que corresponde al 10% de la flora. Eh, Aquí observamos que internamente el hongo establece este tipo de enrollamientos que se denominan coils. Y esta es una asociación específica, es decir, la orquídea requiere de la presencia del hongo para establecer, colonizar un ecosistema. Tenemos las raíces de ericoides, las ericáceas, como el mortiño, que es en los ecosistemas del Ecuador. Observamos aquí los coils de las ericáceas ectomicorrizas, donde el manto fúngico se observa en la epidermis externa, está en la parte externa de la raíz, pero también tenemos un 8% de la flora que no establece colonización con micorriza. Y dentro de estos grupos que se observa que no hay presencia de micorriza, tenemos a raíces enclaustradas, plantas carnívoras, plantas parásitas, epífitas, que sugieren que han desarrollado otro tipo de mecanismo nutricional para obtener los nutrientes. Y también tenemos un grupo de plantas que pueden variar de no micorriza a micorriza arbuscular. Y aquí tenemos las plantas del Ártico, algunas plantas acuáticas, las halófitas, algunas de ambientes áridos y el mayor porcentaje en sitios de disturbio, plantas que se les denomina oportunistas, que las conocemos también aquí como malezas, y estas pues quizás puedan tener otros tipos de mecanismos que se les denomina especialistas en hábitats. Aquí estamos observando una espora de micorriza arbuscular, Acaulospora espinosísima, que lleva ese nombre justamente por
la cobertura de la externa de la pared de espora, que tiene unas espinas muy pequeñas, muy minúsculas. Y observamos aquí, estas son imágenes que obtenemos en nuestro laboratorio, y aquí tenemos las estructuras de la micorriza arbuscular. Dentro de la raíz pueden formar las vesículas, los arbúsculos, ¿no? Y el micelio, en conjunto son las estructuras que se identifican dentro de la raíz a través de un proceso de tinción para confirmar su presencia. Bien, el tercer hecho es que las micorrizas pues son muy conocidas por apoyar la producción de alimentos. Si muchos de los cultivos, pero no se puede generalizar, muchos de los cultivos que ahora están en producción agrícola dependen de hongos micorrízicos para la absorción de nutrientes, de acceso a agua, de la protección contra metales pesados, ya que pues el hongo mejora en gran medida el sistema radicular, aumenta el área de exploración del suelo y puede contribuir al crecimiento de la planta. En este caso estamos observando una imagen de guayaba en vivero, y tenemos guayabas sin inoculación de micorriza y guayabas con inoculación de micorrizas de suelos nativos. Y aquí observamos que la planta sí responde a la inoculación. Entonces, si bien la micorriza es conocida en apoyar la producción de alimentos, siempre debemos recordar que este es un área de estudio, de desarrollo, ya que la respuesta de la planta hacia la inoculación va a depender de la planta, va a depender del hongo y también de las condiciones ambientales en que se desarrolla. ¿Sí? Cuarto hecho, el ciclo de carbono y la regulación climática. Los hongos micorrízicos ayudan a absorber aproximadamente 13 millones de toneladas de carbono del suelo anualmente, al suelo anualmente, lo cual pues representa casi un tercio de las emisiones globales de los combustibles fósiles. Y este pues es un hecho muy relevante que coloca a la micorriza como un factor clave para combatir el cambio climático. Los convierte a los hongos en aliados esenciales para luchar contra el cambio climático. Y vamos a ver a través de qué mecanismos más adelante. 5. La regeneración y adaptabilidad. Sí se ha observado que en muchos ecosistemas, tras incendios forestales, sequías, perturbaciones humanas, los hongos micorrízicos suelen ser las primeras comunidades resilientes en aparecer y en mediar los procesos de recuperación del suelo, permitiendo la regeneración consecutiva de las plantas y el restablecimiento de los nutrientes de esos hábitats. En particular, esto se ha observado en desiertos, tundras, donde tienen un rol fundamental en permitir a la sobrevivencia de estas plantas en estos ambientes extremos. Y aquí les voy a mostrar unos datos de un estudio que hicimos estudiando una cronosecuencia de abandono del suelo posterior al cultivo de papa en el altiplano de Bolivia. Podemos observar en la figura que tuvimos suelos desde 0 a 20 años de descanso posterior al cultivo. Y en el eje Y observamos el porcentaje de agregados estables del suelo, que tienen mucha relación con la presencia de micorrizas. Y observamos que después de 20 años, los suelos tienen un mayor porcentaje de agregados de suelos que los suelos sin descanso, o de 2, 5 y 8 años de descanso, y se observa una tendencia al incremento. Hicimos nosotros también una identificación molecular de microorganismos, hongos y micorrizas en estos sitios,
Y ahí existe una correlación positiva entre la presencia de los agregados de suelo y la presencia de micorrizas. Es decir, que es las poblaciones, la recuperación de las poblaciones de micorriza permitió también la recuperación de la estabilidad de los agregados del suelo en estos suelos de cultivo de papa en Bolivia. Otro fact importante es que las micorrizas suministran agua a las plantas, ¿sí? Y observamos aquí cómo la micorriza establece una nueva esfera de acción del suelo que se denomina micorrizósfera, ¿sí? Que es la esfera de influencia de la micorriza, en la cual pues la micorriza tiene mayor, la planta micorrizada tiene un mayor área de exploración de agua y de nutrientes. Y esta adaptación es clave para la supervivencia en condiciones áridas y ayuda a la planta a soportar el estrés por la sequía, el estrés hídrico. Y se han observado estudios que la tasa de supervivencia de una planta se eleva hasta un 40% cuando están presentes estas redes fúngicas. Bien, otro hecho. También la micorriza se le atribuye descomponentes que descomponen los contaminantes. Sí, podemos decir descomponen. También hay evidencias de que capturan o aíslan, sí, haciendo, inmovilizan los metales pesados. Por ejemplo, nosotros, estas son fotografías de Acaulospora espinosa, de Glomus sclerosistis, de Gigaspora en nuestro laboratorio, donde observamos que la pared de la espora se engrosa en presencia de metales pesados en el suelo. Y medimos esos metales pesados con el microscopio electrónico de barrido, observando que los metales pesados pueden acumularse en la pared de la espora, haciendo pues de la espora realmente una estructura de inmovilización y de resiliencia en condiciones de contaminación de metales pesados en el suelo. Y pues todo esto le ayuda a que la micorriza actúe como filtro natural, protegiendo aguas subterráneas y fomentando ecosistemas más saludables. Esto le convierte en una herramienta muy valiosa para la fitorremediación y para la restauración ecológica. Otro hecho importante, el intercambio global de nutrientes. ¿Sí? Al extender este sistema radicular hasta 100 veces su alcance normal, las micorrizas permiten que las plantas puedan acceder a un intercambio de nutrientes, en particular del fósforo. Y también del nitrógeno. Sin embargo, las investigaciones más recientes le dan mayor relevancia al fósforo. Sí, y pues incluso tiene el dato de que las asociaciones micorrízicas pueden aumentar la absorción de fósforo en un promedio de 35%, mejorando la salud de la planta, la fertilidad del suelo, incluso la floración para los polinizadores. Hecho número 9. La micorriza tiene un importante rol en la estructura y la creación del suelo. En esta fotografía de microscopio electrónico de barrido estamos viendo las hifas de la micorriza que están sosteniendo a los microagregados del suelo. Están formando una red y además de las hifas de las micorrizas secretan una enzima denominada glomalina, la cual pues actúa como una goma, un cemento, aglomerando todas las partículas del suelo y haciendo que éstas sean más estables a que sean alteradas por condiciones antropogénicas. Y pues un suelo más agregado con mayor estructura es un suelo poco susceptible a la erosión, un suelo que retiene más agua y nutrientes, un suelo con mayor erosión y que permite el desarrollo de las raíces de las plantas y de los microorganismos.
constituyendo una matriz física importante para que se desarrolle todo el microbioma que apoya al mantenimiento de la biodiversidad, al almacenamiento de carbono y a los cultivos agrícolas. Y aquí tenemos un estudio que hicimos sobre el efecto de las plantas no nativas sobre los microorganismos del suelo y cómo estos han contribuido a la reducción de los agregados del suelo. Este estudio fue realizado en las praderas de Estados Unidos, donde tomamos muestras de suelos disturbados y suelos remanentes. Y observamos que los suelos disturbados tienen menor porcentaje de agregados de suelo. También vimos aquí las poblaciones microbianas y de micorrizas y tiene la misma relación, menores poblaciones que el suelo remanente. Cuando desagregamos aquí el historial de suelos disturbados, vimos que hay suelos con suelo remanente, suelos con historial de pastura y suelos con historial de maquinaria agrícola, siendo que la maquinaria agrícola tiene un factor más severo en la destrucción mecánica de los agregados de suelos. Vemos pues que aquí hay menor porcentaje de agregados de suelo y también hubo una menor cantidad de microorganismos y de micorrizas que en pasturas y en los suelos remanentes. Una vez que analizamos esos suelos de campo, tomamos esos suelos como inóculo y los llevamos hacia macetas para hacer experimentos y colocamos macetas a crecer solamente con plantas nativas de las praderas americanas y con plantas no nativas, exóticas, introducidas, invasoras de las praderas americanas, observando que en conjunto las plantas nativas responden mejor produciendo mayor agregación del suelo que las plantas no nativas. Y cuando observamos solamente el inóculo del suelo, vimos que los suelos que vienen de áreas disturbados produjeron menor cantidad de agregados del suelo versus suelos remanentes. En conjunto, esto nos hace ver que tanto las plantas no nativas como que las plantas no nativas tienen un legado en el suelo, modificando los microorganismos del suelo, y estos legados del suelo, pues, se heredan y se mantienen, ya que siguen produciendo menor cantidad de agregados de suelo. Bien, el hecho número 10. Estos microorganismos son invisibles pero fundamentales. Los suelos albergan más de la mitad de las especies conocidas en la Tierra y son los hongos micorrízicos quizás los que menos información tenemos sobre quiénes están ahí, quiénes viven ahí, con quiénes se asocian, cuáles son las condiciones que requieren para sobrevivir. Y todo este conocimiento es lo que hace posible el mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas. Y aunque invisibles, estos hongos crean una infraestructura oculta, las redes fúngicas que crean microhábitats y albergan millones de microorganismos benéficos y sustentan la biodiversidad. Ahora quisiera presentarles justamente esta iniciativa de SPUN, la Sociedad para la Protección de las Redes Subterráneas, la cual frente a esta necesidad de conocer la presencia de hongos micorrízicos en el planeta, pues hizo una campaña, continúa haciendo campañas y con sus primeros resultados de más de 2.800.000 secuencias de ADN que provienen de muestras de suelo de más de 130 países, crearon este mapa interactivo y ustedes pueden ingresar, está aquí el link, donde pueden observar este mapa de biodiversidad de micorrizas. Y en este mapa, pues, se generó también áreas en las que son potencialmente de micorriza arbuscular y áreas de ectomicorrizas.
Y también, como ustedes observan en azul, son las áreas de mayor incertidumbre. ¿Sí? Si nosotros vemos el mapa del Ecuador, tenemos una franja azul que quiere decir que son áreas de mayor incertidumbre. Y este mapa nos llama también a nosotros a ver que muchas de nuestras áreas protegidas se encuentran justamente en estas zonas poco exploradas de mayor incertidumbre, y dada la importancia de estos hongos y la relevancia para la protección de los ecosistemas, es necesario que motivemos pues el estudio de este microorganismo en estas zonas. Bien, entonces, eh, son las micorrizas, los tipos de micorrizas pueden influenciar la biogeografía de las plantas. Permítanme presentarles un estudio que hicimos con la flora de islas versus la flora del continente terrestre. En las islas versus el continente terrestre, comparamos la proporción de la flora que se asocia comúnmente con micorriza. Y observamos que en las islas la proporción de especies nativas que se asocia con micorrizas es menor, ¿sí? Que las plantas naturalizadas. Y el efecto contrario lo observamos en la tierra en el continente. En el continente, las plantas nativas tienen mayor proporción de provenir de familias que comúnmente se asocian con micorrizas, en contraste con las especies naturalizadas. Bien, y esto también lo observamos dependiendo del tipo de micorriza arbuscular, ectomicorriza, orquidioide, ¿no? Y no micorrízica. Bien, entonces, esta dinámica que nosotros observamos en la flora global, quisimos realmente saber cuál es este rol de la simbiosis en la colonización de las plantas del archipiélago de Galápagos. Conocemos que nuestras islas Galápagos tienen una historia impresionante de ser de una colonización de plantas, que al ser un archipiélago aislado, los primeros colonizadores vinieron a través de las corrientes marinas, las dispersadas por el viento, ¿sí? Y quienes pudieron llegar hacia estos nuevos ecosistemas formados de roca de lava y pudieron establecerse, empezaron a generar los nuevos ecosistemas. Quisimos saber si hay presencia de micorriza y cuál es su relación con las especies nativas y las especies introducidas. Y en la isla de Santa Cruz delineamos este diseño de muestreo, donde en rojo observan ustedes el área agrícola, ¿sí? En verde el área húmeda, el área baja húmeda y el área alta húmeda. La primera parte, pues, estudiamos la flora, el listado de flora de las Islas Galápagos y encontramos la misma tendencia anterior, que las especies nativas provienen de familias que no se asocian con micorrizas. Y posteriormente, pues fuimos al campo y hicimos una colecta de raíces, suelo y de semillas de estas especies de plantas entre introducidas, nativas, endémicas y con diferentes hábitos de crecimiento. Las pusimos pues en contacto con el suelo de estas zonas como fuente de inóculo para conocer su grado de respuesta. Y observamos que el crecimiento de las plantas introducidas es mayor o se ve beneficiado cuando hay presencia de inóculo de suelo con poblaciones naturales de micorrizas versus a las especies nativas que no respondieron o no crecieron de igual forma a las introducidas.
Aquí observamos la respuesta de micorriza de las diferentes plantas, observando aquí los pastos como las especies de mayor respuesta, que crecieron más en la presencia del inóculo. Hicimos un experimento de feedback de si el suelo acondicionado por la presencia de estas plantas está mejorando la presencia de sus mismos, de su misma descendencia. Y observamos que esto sí ocurre en las especies introducidas como la guayaba. Bien, también medimos el porcentaje de agregados de suelo de estos sitios. Y aquí vemos las categorías en sitios de pastura, sitios invadidos y en blanco suelos de sitios donde hay menor densidad de especies exóticas y por eso los consideramos como remanentes o con mayor cantidad de densidad nativas. En el eje X observamos el potencial micorrícico de suelo, que es un indicador aproximado de la densidad de micorrizas en el suelo, y en el eje Y el porcentaje de agregados del suelo. Y observamos que los suelos con mayor potencial de micorriza, mayor densidad de esporas, tienen mayor cantidad de agregados de suelo. Lo que estamos evidenciando, pues, que este cambio dados por las especies introducidas también están cambiando la estructura del suelo y el microbioma del suelo. Y aquí observamos unas de las especies que encontramos: Glomus claroideum, Acalospora espinosa, Arqueospora, y esta espora que es muy similar a las que encontramos en las islas, Acaulospora mendocae, que esta fue aislada de Brasil, lo que nos hace pensar sobre la dispersión del hongo en los ecosistemas. ¿Cómo llegó la micorriza a las Islas Galápagos? ¿Cómo encontramos micorrizas muy similares a las establecidas en el continente? Y existen pues algunas hipótesis como la introducción inicial de plantas, quizás en macetas, con suelos que posiblemente ya contenían estos espores iniciales de micorrizas. También se ha documentado que la micorriza puede dispersarse a través del viento y que también puede sobrevivir em, la dispersión a través de corrientes de agua y también al ser consumida por las aves. Bien, entonces en conclusión, pues las islas tienen menor población de micorrizas que en el continente, y pues esto se explica posiblemente por los filtros de dispersión que pudieron haber tenido los hongos para llegar hacia las islas. También encontramos una mayor proporción de especies de familias que típicamente no se asocian con micorrizas. Y esto también puede explicarse debido a que las primeras plantas que colonizaron estos ambientes volcánicos seguramente fueron plantas que no necesitaban su compañero simbionte para sobrevivir, y por ende desarrollaron otras estrategias nutricionales para poder adaptarse a este nuevo ecosistema. ¿Y por qué esto es importante? Porque la conservación, la restauración de las islas requiere medidas también específicas y basadas en el conocimiento de cómo se están desarrollando el microbioma en estos ecosistemas. Con esto pues finalizo y quiero invitarles a al cuarto Simposio Internacional de Micorrizas en Sudamérica, que se va a dar en Quito, Ecuador, el 24 al 28 de agosto del 2026. Les esperamos, nos vemos en el simposio, donde vamos a tener un sinnúmero de temas de ecología, de aplicaciones en agricultura, y sobre todo la red tiene talleres, precongresos y por congresos para impulsar y motivar la investigación de micorriza en nuestra región.
Muchísimas gracias, Ali Warmi Sumakasai, por la apertura y por invitarme a ser parte de este importante evento. Y pues a Spoon, ISME y Navío, la Red Sudamericana, la ESPE y la Universidad de San Francisco por el apoyo que han brindado para desarrollar la investigación de los resultados que acabo de presentar. Muchísimas gracias. Respondo preguntas. Muchísimas gracias, Jessica. Yo creo que todos nos fascina también este mundo de las micorrizas. Ahora vamos a seguir con las preguntas. Entonces vamos a también ponerles las preguntas que tenemos en el chat. Em, por favor, chicos, vamos a leer las preguntas del chat y una vez que ya sigamos igual avanzando con el tiempo que nos quede, ahí podemos igual seguir comentando las demás preguntas. Aquí pueden encontrar igual el contacto de Jessica Chisela, al igual que su correo en el caso de estar interesados en el trabajo que hace. Empezamos con la primera pregunta que dice, ¿cómo podríamos aprovechar las capacidades naturales de los hongos micorrízicos para diseñar tecnologías más eficientes de fitorremediación que eliminen microplásticos y contaminantes del suelo? Excelente pregunta, muchas gracias. Lo primero es la exploración, saber qué micorrizas están trabajando y que tengan esos rasgos funcionales de esos ambientes en la presencia de microplásticos. Necesitaríamos primero detectar esa habilidad de esos hongos, pues y claro, a través también de la transcriptómica y la genómica también. Se está actualmente ya estudiando la parte genética para detectar pues esta respuesta de adaptación de estos microorganismos, no solo en estos ambientes de microplásticos, pero sino en otros ambientes de contaminación extrema, como la contaminación de los explosivos por la detonación de municiones, hidrocarburos, etcétera. Y pues es importante conocer la biología, los mecanismos, y ese conocimiento va a permitir realmente diseñar estrategias adecuadas de aplicación y de remediación. Excelente, muchísimas gracias. La segunda pregunta es de Javiera Canales, que dice, ¿cree usted que sería posible llevar las micorrizas a productos de protección fuera de los suelos? He visto que se han podido aislar micorrizas en placas con medio de agar papa destroza. Eh, un poquito quisiera entender la pregunta, es si las micorrizas se pueden producir en medios diferentes a los suelos. Esa me parece que es la pregunta. Ya, bueno, existen varios métodos de producción de micorrizas, ¿sí? Hay métodos artesanales. Sin embargo, debemos reconocer que la micorriza es una simbiosis y la simbiosis requiere pues de los dos organismos para establecerse y sobrevivir. Requiere de las plantas, requiere de los hongos para establecer la simbiosis y sobrevivir. Existen algunos métodos in vitro con raíces modificadas. Sin embargo, no todas las especies de micorrizas pueden desarrollarse en esos ambientes. Entonces, sí es un área de estudio todavía en exploración, en el cual pues se está estudiando factores de cuáles son la metodología que pueda reproducir de mejor forma estas poblaciones, pero ya no solamente pensando en una especie en particular de micorriza, sino también pensando en el microbioma, ya que como ustedes observaron, la micorriza no vive sola, vive en asociación y dentro de su asociación también incluye otros microorganismos. Entonces, esta es una área de exploración. Se están explorando otros sustratos
que permitan pues esta propagación, pero no solo propagar para tener más esporas, sino para mantener el funcionamiento, la funcionalidad de la simbiosis, que ese realmente debe ser el enfoque de la investigación. Gracias. No sé si hay otra pregunta. Tenemos muchas preguntas, Jessy. Vamos a elegir las primeras y los demás chicos, no sé si es que igual podrían enviártelos al correo, creo yo. Eh, Claro, con mucho gusto estoy disponible por el correo electrónico. buenísimo. Esta pregunta dice de Rubén. Buenas noches, muchas gracias por la ponencia. ¿Cómo influyeron las micorrizas en la transición evolutiva de las plantas desde ambientes acuáticos hacia los terrestres? Muy bien, gracias por la pregunta. Sí, les voy a colocar aquí en mensaje de Zoom, un video que hizo Spoon justamente para explicar este fenómeno. Existen evidencias fósiles en la cual se observan que las plantas no vasculares, ¿no? De periodos, perdón, está mi perrita aquí. Le voy a marcar porque si no, no me va a dejar una cachorrita rescatada y está que me pide atención, disculpen. Ya ahí está más tranquila. Entonces tenemos este video, les voy a indicar, y las evidencias fósiles lo que sugieren es que la micorriza está presente incluso en estructuras primitivas de raíces y que fue justamente esta simbiosis la que permitió la colonización de las plantas de ambientes acuáticos hacia los ambientes terrestres. Fue esta colonización primitiva la que permitió pues la generación de estructuras primitivas como raíces, raicillas previa a la raíz y que permitió a la plántula acceder a nutrientes en este nuevo ecosistema y adaptarse a este nuevo ecosistema terrestre a través del establecimiento de la simbiosis, ¿no? La planta le da carbono al hongo y el hongo, a cambio, le da agua y nutrientes, en particular el fósforo. Perfecto, muchísimas gracias. La última pregunta que vamos a responder por el tema del tiempo, de hecho hay más de 11 12 preguntas pendientes, pero está de parte de Jocelyn Rodríguez. Se usan hongos para la bioremediación de suelos contaminados por efectos antropogénicos, químicos y fertilizantes. Sin embargo, todos estos van a dar a los cuerpos de agua cercanos, ríos, por las escorrentías. Mi pregunta es, ¿de qué manera se podría aplicar estos hongos para la degradación de moléculas complejas de los agroquímicos que son tan dañinos para el ecosistema y la fauna? Sí, me escuchan. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Este es un aspecto de constante investigación. Quisiera referirme a una investigación que hicimos recientemente, justamente de sitios contaminados con explosivos, em, residuos de TNT, RDX y otros contaminantes derivados de la disposición de material como la pirotecnia, ¿no? Y estos contaminantes, pues, se pueden en el suelo afectar la diversidad vegetal y finalmente contaminar las aguas subterráneas. ¿Qué es lo que observamos en mucha literatura e incluso en nosotros en nuestra investigación? Es que la micorriza sí se adapta a esas condiciones y establece colonización en la vegetación que persiste en esos ambientes. Y no solo que persiste, sino que también genera micelio. Y este micelio es capaz de adherir dentro de sus micelios y la espora dentro de la pared de la espora, adherir partículas de estos contaminantes y de esta manera inmovilizándolos para que no estén biodisponibles o en otras formas químicas que sean menos tóxicos para la planta.
Sí, ese es el mecanismo que ha sido reportado. Hay otros mecanismos también que es con la interacción de bacterias, ya que en estos ecosistemas las bacterias son las primeras que responden. También existe una respuesta una interacción con las bacterias, siendo que las bacterias transforman estos contaminantes conjuntamente con los hongos, permitiendo que las dos comunidades puedan trabajar conjuntamente en acumular, inmovilizar estos elementos. Y como decía, pues este es una línea que requiere mucha investigación, en particular de los mecanismos que permiten eh, la sobrevivencia de los hongos y las plantas en estos ecosistemas que más tarde serán ya estrategias de restauración o de fitorremediación. Excelente. Muchísimas gracias, Jessica. Yo creo que a todos ha sido maravillosa esta charla. Hay muchísimas más preguntas, pero pues igual muchísimas personas agradeciendo tu participación y la gran ponencia que nos pudiste dar el día de hoy. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar algunas pequeñas indicaciones para el día de mañana, al igual que vamos a despedir este día, pues, esta maravillosa jornada. A continuación, Kiana les va a ayudar, nos va a ayudar con algunas indicaciones importantes para todas las personas que nos quieran acompañar durante toda esta semana de jornada. Bien, bueno, de esta forma hemos llegado